Inicialmente yo estudié la carrera de ingeniería y al terminar la carrera estuve trabajando ya como profesor en la Universidad de Sonora, impartiendo principalmente cursos de genética, de ecología, y luego hice una maestría en genética y una maestría en estadística. Y al término de la maestría en estadística estuve trabajando en mejoramiento genético vegetal. Y ahí empecé a ver que la metodología que nos daban, la que seguíamos, era muy rígida. Yo sentía que algo andaba mal. Entonces yo quise saber más respecto a esa metodología y en particular a la estadística. Entonces fui a Estados Unidos a tener un doctorado y allá en el doctorado no me dieron ningún curso de filosofía. Sí me dieron el título de Doctor of Philosophy, el PhD, pero esa es la costumbre que tienen allá en Estados Unidos de que cualquier cosa que estudie alguien de doctorado le dan el PhD. Pero no llevé ningún curso de filosofía, sino cursos de matemáticas y de estadística. Pero sí hubo algunos maestros que tuve que ya tenían inquietudes filosóficas y que un poquito hicieron eco con las mías. De tal manera que en el regreso a México empecé a colaborar como profesor en varios lugares, pero a estudiar intensamente la filosofía para poder ubicar lo que estaba haciendo y darme cuenta en qué me había equivocado, que por supuesto que me había equivocado en muchas cosas. Y entonces, cuando empecé a entrar en interacción con otros profesionistas muy diferentes a mi profesión, como pueden ser economistas, psicólogos, sociólogos, médicos, y otros que ahorita ya no me vienen a la mente, pero casi los que se puedan imaginar, en particular con el área de ciencias sociales. Entonces ahí me di cuenta de que era necesario estudiar más la relación entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, porque a mí me parecía, a partir de lo que ya había estudiado en filosofía, que era inconcebible que hubiera esa lucha, ese dogmatismo que me tocó ver, un dogmatismo clarísimo de gente que decía, no, los que hacen los del otro bando están mal, son unos, etcétera. Y eso lo decían unos y otros. Y yo estaba en contacto con unos y otros, decía, bueno, que todos eran respetables para mí, entonces decía, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es de que hay que saber un poco más de filosofía para poder juntar a la metodología cuantitativa con la cuantitativa. Entonces voy a empezar, bueno, si bien mi plática está un poquito más orientada hacia aspectos de estadística, porque fue mi punto de partida para estudiar metodología y para estudiar filosofía. Entonces, a pesar de que esté orientada más hacia la estadística, voy a detenerme bastante en la filosofía y en particular en una propuesta, bueno, una visión de unificación de lo que yo llamo el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Pero voy a empezar con la filosofía. Esto lo acostumbro señalar a mis alumnos. Y ahorita lo voy a hacer muy rápido, simplemente que vean algunas de las preguntas que a mí me inquietaron mucho y yo ya no se los voy a preguntar a ustedes, yo directamente les contesto. Entonces, bien que aquí dice señalar falso o verdadero, la primera pregunta es, hacer ciencia es ser totalmente objetivo. Eso es lo que yo creía. Y durante varios años de mi trabajo académico me espantaba ser subjetivo y procuraba ser objetivo a toda costa. Por supuesto, ya sabrán que no lo logré, pero yo quería ser totalmente objetivo. Ahora la respuesta para mí es muy clara, no se puede, es falso. Otra más, esta ya tiene que ver con la estadística, pero tiene componentes filosóficos interesantes. Aquí se habla de la distribución normal, la curva de campana, espero que algunos de ustedes la conozcan, aunque sea de oídas, bueno, de vista, doctor, la campana. ¿No le puedes cambiar ahí el color? No se ve ahí. Ahora yo lo veo re bien en Vamos a ponerle el negro. Así como quiero que me interrumpan cualquier cosa, ¿eh? Ahí está.
sigue. Si sigue habiendo esas fallas, me dicen. Y también cualquier otra cosa, con toda confianza me dicen. Gracias. Bueno, espero que no haya otras mesas. Pero bien, entonces aquí les decía que yo espero que alguna vez hayan visto la famosa curva normal, la distribución de Gauss y Laplace, que me encontraron en Gauss y Laplace para los errores que se cometen al hacer mediciones de un objeto, cuestiones físicas. El diámetro de un valero, estudiaban el diámetro de la luna, y entonces lo hacían muchas veces y no les daba el mismo resultado. Entonces se dieron cuenta de que eran muy buenos matemáticos, hablo de Gauss y Laplace. Encontraron el modelo de la distribución normal, que no es muy sencillo que digamos, y vieron que se ajustaba muy bien a su distribución de los errores. Entonces apareció como la curva normal, bueno, la curva de errores, que llamaban la gaussiana en esa época. Pero después, eso fue a principios del siglo XIX, 1810, 15. Más adelante, unos 30, 40 años más, había un señor Quetelet, que era belga, y que él encontró haciendo muchas mediciones, pero eran mediciones en diferentes objetos, aclarando. Gauss y Laplace eran muchas mediciones en un mismo objeto. Quetelet eran una sola medición, pero en muchos objetos. Pues por supuesto que era diferente. Pero los objetos que medía Quetelet eran los seres humanos y también algunos animales. Entonces veía, por ejemplo, la estatura de los seres humanos, el diámetro del pecho de los seres humanos, y vio que el modelo de Gauss y Laplace se ajustaba bien a lo que ellos veían. Describían muy bien cómo se distribuían las mediciones en esa población de seres humanos o de otro tipo. Y entonces él fue el que acuñó el término normal, porque él dijo lo normal para una medición de una población biológica debe ser que se ajuste a este modelo. Eso es lo normal. Entonces le llamó la curva normal. Ya no se llamaba la curva normal de errores, aunque se preservó un nombrecito que no es correcto. Cuando un elemento tiene una medición que discrepa de la media, el modelo dice que tiene un error. Y entonces yo digo, bueno, ¿a poco una persona muy bajita está en error? Está equivocada. Claro que no. Más bien deberíamos decir hay una desviación del valor que tiene esa persona respecto a la media. Es una desviación. Pero la metodología estadística le llama error a eso. Y está metido en todos lados, en la economía, en la psicología, en la sociología. No son errores, son desviaciones. Pero bueno, es el origen, viene de lo que encontró Quetelet. Y entonces ahora sí, les pregunto a una de las preguntas del propio Quetelet. La estatura de los seres humanos tiene distribución normal. Les respondo, ya no quiero tardar más tiempo. La clave aquí es que la palabra tienen, ¿sí ven mi flechita? Sí. La palabra tienen, bueno, distribución normal ya más o menos. Estatura que es, también no lo voy a, pero esta palabra tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una propiedad del conjunto de los seres humanos que es la distribución normal, ellos lo tienen. Y eso es absolutamente falso, porque puede haber dos tipos de errores: un error epistemológico y un error metodológico, cuando se dice que la estatura de los seres humanos tiene distribución normal. Entre paréntesis, les platiqué que estuve de profesor en la Universidad de Sonora. Yo tenía mi lista de variables y le preguntaba a los alumnos qué distribución tenían. Y si cuando decía estatura no me decían que era lo normal, lo reprobaba. O sea, yo estaba absolutamente equivocado. Para mí esto era lo correcto, lo que están viendo ustedes. Y ahora lo que digo es, en algunos casos, la distribución normal representa aproximadamente la distribución de las estaturas. Fíjense qué diferencia.
hay un fondo filosófico muy fuerte. Se le está dando a la normal un carácter ontológico. Ahí está. No tengo nada que hacer, está fuera de mí. Y eso es absolutamente falso. Es una invención de algunos individuos como los que les mencioné. Uy, otra vez. A ver si nos sigue ese error ahí, nos va a detener un poquito, pero bueno, si no después ya me voy a ir más rápido. Entonces esta es una tercera pregunta, ya está muy larguita, pero rápidamente les platico mientras lo están viendo. Se considera que hay dos grupos de personas. Un grupo hace ejercicio físico vigoroso y el otro no lo hace. Y luego, al final de un año de que están haciendo ejercicio, bueno, un grupo y el otro no, se miden los ácidos grasos del suero. Y aquí están los resultados. La media de los que hacían ejercicio es 2.3 y los del grupo control que no hacían ejercicio es 18.6. Y aquí están las definiciones estándar. Y se aplica la famosísima prueba de T, que la prueba de T es de principios del siglo XIX, y se obtiene un valor de P menor de 0.001, y que ese valor de P es algo que propuso Fisher. Son personas que se metían a la estadística, pero también sabían filosofía. No tanto como a mi gusto deberían haber sabido, pero sí algo sabían. Y entonces viene la conclusión. Esto quiere decir que el ejercicio físico vigoroso disminuye los valores de ácidos grasos, lo que está ahí abajo. ¿Qué creen que sea la respuesta? Mucha gente me dice, claro que sí, es cierto, porque hay significancia estadística y tienen la prueba de T, los números no mienten. Momento. No es cierto, porque los números sí pueden mentir, en el sentido de que puede haber otras explicaciones a esa diferencia encontrada. ¿Qué tal si yo les digo ahora, qué tal si los que hacían ejercicio eran jóvenes y los que no hacían ejercicio eran viejos? Bueno, jóvenes era de 24 a 40 años, es joven para mí, ¿verdad? Y los otros eran de 60 a 75. Entonces ya sabemos que hay una diferencia fundamental. Desgraciadamente, al aumentar la edad aumentan los ácidos grasos. Y entonces esto puede deberse a una falla de diseño y que está ligado el ejercicio a la edad, y por lo tanto nos parece que es el efecto del ejercicio y es absolutamente falso. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con las investigaciones y las aplicaciones de la estadística. Les comenté un poquito de mi trayectoria. La primera vez que hablé con un médico, ya eso hace mucho tiempo, así como 50 años o 45 años, y que me dijo, gracias, usted me acaba de ayudar a demostrar esto. Y yo dije, ay caray, me ayudé a demostrar eso, pero a mí había muchas dudas, pero el señor lo tomaba a rajatabla, era la matemática. Y entonces, por supuesto que estaba mal, era una cosa como esta, la prueba de que esto yo lo inventé para que quedara más claro, pero ejemplos como este están muchísimos en la literatura de metodología de investigación, principalmente en epidemiología. Probablemente no se conozca mucho en otras áreas. Bueno, ya empieza a entrar a otras áreas como la agronomía o otras áreas, pero quizá no tanto en ciencias sociales, no tanto como yo quisiera, ¿no? Porque para mí debe hacerse la ciencia es una, y la metodología también. La respuesta a las tres preguntas es no, como ya les dije. Es necesario evaluarlas a la luz de consideraciones filosóficas, metodológicas y estadísticas. Bueno, en muchas áreas la gente contesta que sí a las tres. ¿Por qué? Porque están tomando como punto de partida, como marco de referencia, el positivismo, un marco epistémico que es el positivismo. Es el positivismo el que nos lleva a meter la pata feamente en las tres situaciones que les platiqué y muchísimas otras semejantes. Repito lo que dije. Es el positivismo el que nos lleva a meter la pata. ¿Pero qué es el positivismo? O el empirismo lógico.
Este fue una idea que venía quizá desde Galileo, Newton, Darwin, todos esos grandes pensadores que fueron manejando números y fueron llegando a la conclusión de que la ciencia debería ser totalmente objetiva, totalmente racional. Pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XX empezaron a ver que ese positivismo, empirismo lógico, tenía fallas, que no se podía ser totalmente objetivo, que no se podía ser totalmente racional y que sin embargo se hacía investigación científica. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que estaba cambiando la filosofía de la ciencia. Aquí está, aquí alcanza a ver, aquí ven esta de acá, la verdecita. Bueno, aquí voy a hacer una comparación de algunos puntos relevantes del positivismo con lo que Popper le llamó el realismo crítico, y que Popper me parece un excelente filósofo. Tiene algunas cosas que hay que modificarle, pero algunas de sus ideas son muy buenas, y él le puso ese nombre de realismo crítico. Entonces, ser totalmente objetivo. No, ahora está lo que se llama la objetividad intersubjetiva. Y parte del hecho de que como puede haber error en las percepciones de la gente, y puede haber error o malos puntos de vista para la metodología, entonces un resultado de investigación no es seguro que sea correcto. Entonces, ¿cómo podemos validar la investigación? Entonces se ha dado, la sociedad sin quererlo dio con un procedimiento para validar las investigaciones, que es la crítica de los pares. Bueno, tú me dices que eres un buen investigador y que te crea que esta investigación que hiciste es muy buena. ¿Quién dice que es buena? No, pues mi mamá y mi esposa. Pues no te creo. Si dice que es buena fulano de tal, que es un como tal profesor en tal universidad, bueno, entonces ya empiezo a pensar que sí es buena. ¿Por qué? Porque yo creo que ese profesor que se formó también metiendo la plata, ya aprendió a no meter la plata, y entonces dice que en esa, pues no es muy probable que haya metido la plata. No digo que desapareció la probabilidad de haber metido la pata. Cuando digo metido la pata es que haya esté equivocado, ¿no? Perdón por el lenguaje coloquial. Pero entonces, ahora lo que se hace es de que para validar una investigación la deben revisar un grupo de individuos de la sociedad, de la comunidad, incluso ahora la comunidad internacional. Y si todos ellos consideran que es una buena investigación, ya empezamos a creerle. Nada más digo empezamos a creerle, porque la comunidad también se puede equivocar, pero la probabilidad de que se equivoque la comunidad es muchísimo menor a la probabilidad de que se equivoque una persona, y menos aún si es el que hizo la investigación, porque ese obviamente le tiene cariño a su investigación. Nosotros nos enamoramos de los datos, yo estuve enamorado de mis datos, y eso obviamente no es bueno. Luego, por el otro lado, está ser totalmente empírico. O sea, nada más los hechos cuentan. Los hechos tienen la última palabra. Eso lo quiere decir ser totalmente empírico. Bueno, ahora se dice, no, hay constructivismo. Los hechos están construidos. No totalmente imaginados, claro que no. No es una imaginación pura, pero sí hay componentes subjetivos que valoran lo que hay en la naturaleza, lo que hay en la sociedad. Se valora y entonces decimos, bueno, yo propongo que esta persona tiene alguna enfermedad, pero yo tengo el concepto de la enfermedad. Propongo que esta persona tiene muy baja su autoestima, pero entonces yo tengo que proponer primero qué es la autoestima, es decir, debo construir, y se le llama constructo. Los psicólogos le llaman constructo, un constructo que es la autoestima, y entonces ya se la aplicamos a un individuo. Ahora, ¿es invención? No, es el individuo que después de un cierto cuestionario, etcétera, etcétera, y calificado por uno o dos psicólogos, dicen, este individuo está muy bajo en su autoestima. ¿Están inventando? No. ¿Es la pura realidad? No. Es la mezcla.
Es lo que hay ahí, lo que tiene el individuo y lo que construyeron los psicólogos con el constructo de autoestima y el instrumento. Esa es otra manera. El instrumento de captación que es el cuestionario. Bueno, bien, me detengo tantito para esa anécdota que me vino a la mente. La primera vez que empecé a tener contacto con gente del área social, que fueron inicialmente psicólogos, después ya economistas, sociólogos, pero los primeros psicólogos, vamos a que vean ustedes nuestros instrumentos de medición. Yo, formado totalmente en el positivismo, me llevaron a una mesa y dije, bueno, pues vamos a ver los instrumentos de medición. Y mi sorpresa fue que me dijeron, allí en esa mesa están los instrumentos de medición. Yo buscaba unos aparatos, microscopios, probetas, que fueran los instrumentos de medición, porque así se le dice en el área de ciencias naturales. Yo no veía nada. Había un folder, y en el folder estaba el cuestionario. Mi sorpresa fue que ese era el instrumento de medición. Ah, caray. Pero ya empecé a ver, y ese instrumento de medición, por supuesto que eran preguntas propuestas por los investigadores, estaban construidas por los investigadores. Bueno, entonces surge ese constructivismo que desde luego Piaget y otros lo impulsaron mucho. Luego está la racionalidad en el método. El método científico no se puede equivocar. Si algo sigue el método científico, es que está correcto. Pero viene la pregunta, ¿y qué es el método científico? Yo empecé buscando el método científico. Durante muchos años, no sé, 6, 7, 8 años, buscando libros y libros y libros, me metía a todas las librerías que podía, buscando el método científico, y había algunos que decían método científico. Y lo leía y decía, no, yo no quedo satisfecho. Leía otro y decía otra cosa. Entonces resulta que no hay un método científico. Hay una serie de guías, de recomendaciones, pero no es a fuerza que tienen que seguir eso. Entonces, la racionalidad no está en el método, sino en el científico. Es la persona la que decide qué se va a hacer y cómo se va a hacer y por qué. Luego, el enfoque reduccionista. Para entender algo hay que descomponerlo en sus partes. Por otro lado está el enfoque sistémico. Les pongo un ejemplo obvio del enfoque reduccionista. Cuando un médico dice, ya encontramos lo que es el amor. Hay una molécula que se genera, porque estoy inventando, en la pituitaria de las personas, y va a tal lugar, etc., y hace que tengan afección por otra persona. Entonces el amor es esa sustancia. ¿Qué opinan? Pues por supuesto que no. Esas sustancias sí intervienen en el amor, no lo vamos a negar. Lo encuentran los médicos, ahí está. Pero el amor tiene un componente social importantísimo. Segurito que si no hay ninguna persona en el ambiente de un individuo, pues no va a desarrollar el amor por nadie, porque esa es una cosa social, biológica también, pero social. Bueno, paso al siguiente. Bueno, y acá está el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas lo que dice es de que no podemos entender algo descomponiéndolo en tres partes, sino que ese algo es a su vez una parte de otra, algo más grande, los sistemas. Y hay una metodología de sistemas relativamente fuerte. Por favor, no confundir con los sistemas de computación. Es otra cosa. Estos son sistemas como conceptos de lo que hay en la realidad. Luego, la investigación científica conduce a resultados con certeza. No pueden estar equivocados. Bueno, ya veíamos algunos ejemplos de que sí estábamos equivocados. Lo que pretendemos es minimizar errores. Un esfuerzo fuerte, decidido, comprometido, integral, para minimizar errores. Fíjense todos los adjetivos que dije. Fuerte, comprometido, decidido, integral, para minimizar errores. No basta con decir, yo quiero minimizar errores. A ver, ¿qué haces? Comprométete con la minimización de errores. Trata de entenderlos para que minimice los errores. Pues ese es el objetivo. Ahora sí ya se puede decir que la investigación científica lo que busca es minimizar los errores en la adquisición del conocimiento. Luego, la matemática es la realidad. Ahí está lo de la normal que les platicaba. Ahora diríamos la matemática aproxima la realidad. Y luego, la causalidad determinística, que lo que dice es de que siempre que hay una cierta configuración del mundo, ocurre otra con certeza.
Esa es la causalidad determinística. La X siempre produce Y. Bueno, pues ahora se ve que no, que la X a veces no produce Y, produce otras cosas, y a eso se le llama causalidad probabilística. Aquí les platico un poquito de la historia de la estadística. Estoy pasando mucho tiempo, pero bueno, está bien. A donde lleguemos es bueno. El cabo todavía nos queda el día de mañana, ¿no? Bueno, les iba a comentar un poquito lo que ocurrió con la relación fumar y cáncer de pulmón. En 1920, una cosa así, hubo un cambio, entre muchas cosas estaban cambiando, hubo un cambio y a las mujeres empezaron a dejarlas manifestarse. Y una de las consecuencias es que las mujeres empezaron a fumar. Estoy hablando de 1920, por ahí, en diferentes países. Empezaron a fumar. Y los médicos empezaron a ver que el cáncer de pulmón empezaba a aparecer en las mujeres, además de los hombres, que ya estaban. Y entonces empezaron a plantear la hipótesis, que se las puedo decir en un resumen: fumar causa cáncer. Y empezaron a investigar, y había datos y datos que relacionaban el fumar con el cáncer, pero no podían avanzar porque tenían situaciones donde un individuo que había fumado toda su vida, bueno, desde los 17 años y tenía 64, y había fumado todo ese tiempo, y mucho, en una cajetilla diaria, y no tenía cáncer. Y por otro lado podría haber una persona con cáncer que en su vida había fumado. Entonces esos dos son contraejemplos para el razonamiento absoluto de que fumar causa cáncer. Ahí hay dos casos donde no ocurre eso: un cáncer sin haber fumado y un fumado sin cáncer. Bueno, entonces postularon la idea de que el fumar es un factor de riesgo, o sea, es una causa, pero causa probabilista. Este factor de riesgo se usa mucho en epidemiología, pero creo que ellos rompieron con la idea, bueno, por lo menos en la exploración que yo he hecho, rompieron con la causalidad determinística. De nuevo, los científicos sociales ya habían roto con la causalidad determinística mucho antes, pero los científicos de la medicina y otros no. Entonces ahí dijeron, pues no nos queda más que plantear otra cosa que no es la causalidad probabilística. Y dijeron, el fumar aumenta la probabilidad de que produzca cáncer, de que aparezca cáncer, nada más, no es seguro. Ese fue un cambio filosófico importantísimo, porque le pegó más duro todavía al positivismo. Bueno, me faltaba. Y los que están en el paradigma del positivismo, utilizo el término paradigma en el sentido de Kuhn, el que escribió La estructura de las religiones científicas, que ya no me meto nomás a los que han oído el término paradigma, en ese sentido lo estoy diciendo. Entonces tenemos aquí dos paradigmas, el positivismo y el realismo crítico. Bueno, los que están unidos al paradigma del positivismo llegan a tener una actitud de soberbia, absoluta soberbia. Nada más lo que hago yo está bien, lo que hacen los demás está mal, y el método que yo estoy usando es el que se debe usar siempre. Esa es soberbia, y es lo que está aquí del lado izquierdo. Ya sé cómo es, y así se debe hacer. Y llegan a ver hasta insultos, hasta mentadas de madre, me han tocado. De veras, que ustedes creen que no, pues sí. Y luego por el otro lado está el realismo crítico. Ahí es más modesto: tengo una teoría que funciona bien. ¿Funciona bien siempre? No sé, pero por lo menos en los fenómenos que estoy estudiando la teoría funciona bien. Bueno, o bien este método funciona. Siempre no, pero parece que funciona bien en la mayoría de los casos. O sea, es una posición más modesta y con más precaución. Aquí está la idea de los sistemas. Por cierto, vean que ahí está un título de un autor, Mario Bunge, que es del 2002. Bueno, les comento que Mario Bunge, por cierto, es argentino. Él es un físico argentino que después estudió filosofía y ha sido profesor de filosofía en muchas universidades de Estados Unidos y Canadá, y muchísimos libros. Su primer libro se llamaba El método científico, publicado en 1950 y tantos, 52, 55. El Fondo de Cultura Económica lo publicó en español y era un mamotreto así.
cuando estábamos estudiando con algunos colegas les decíamos el ladrillo. A ver, Mike, el ladrillo, porque era muy concreto. Pero era un trabajo de Bunge de 1950. Vean en la fecha de 2002. Y todavía 2010 y 2013 sigue publicando libros. Es genial. Bueno, muchos lo critican, pero me parece que nada más el hecho de seguir siendo activo y publicando libros que se venden y se venden mucho, ya es algo. Durante 60 años. Bueno, vean que este libro se llama Crisis y Reconstrucción de la Filosofía. ¿Cómo ven el título? Hay crisis y hay que reconstruirla. Pues se refiere justamente a esto que estaba platicando del positivismo y la nueva filosofía. Él propone muchas cosas. Aquí hay un ejemplo, me voy rápido, y otra cosa que él maneja también Bunge, los niveles de organización, y Bunge, lo que está en morado, es algo que sí es importante comentarlo, lo que llaman las propiedades emergentes. ¿Cómo qué se entiende por propiedades emergentes? A ver, vamos a pensar. Una molécula puede presentar amor. Claro que no, por supuesto que no. El amor es una propiedad que surge cuando aparecen algunos animales superiores y ciertamente el ser humano. Antes no había amor en el mundo. Cuando andaban los dinosaurios por ahí comiéndose cuanto encontraban, no había amor para nada. Les dirían, pero había amor filial de un dinosaurio mamá con su dinosaurio chiquito. ¿Quién sabe? No lo sé. Probablemente no, porque ponían huevos y los animales que ponen huevos lo ponen y luego se van y ya no aparecen, la gran mayoría. Entonces el amor empieza a ocurrir como una propiedad emergente en los grupos de personas y en algunos animales, digamos. No hay que ser dogmático y decir que nada más los humanos tenemos amor. Los perros no, los caballos no, sí tienen. No pueden hablar y decir te quiero mucho, pero bueno. Bueno, ya lo demás no lo comento. Y entonces les comentaba que en la segunda mitad del siglo XX hubo un buen número de filósofos que empezaron a pensar que el positivismo estaba mal. Y empezaron a decir el juicio personal es importante en las fases del proceso investigativo. No es que el juicio personal sea determinante, nada más es importante. Y allí viene la construcción de teoría, la formación de hipótesis, el diseño de investigación, los análisis estadísticos, bueno, el análisis de cualquier tipo y la interpretación de resultados. En todas esas fases de la investigación, aquí pongo una lista de la investigación clásica, el problema, la formulación de las hipótesis, su diseño, el análisis, la interpretación de resultados, que es una recomendación relativamente frecuente en investigaciones biológicas y epidemiológicas. Pero en todas esas fases hay juicio personal, hay subjetividad. Con un grupo de amigos y exalumnos, uno de ellos es el profesor Chihai, que algunos conocen, hemos estado trabajando estos problemas de la filosofía y presentamos un trabajo en un congreso de médicos sobre la objetividad y la metodología y la filosofía. Bueno, hubo una persona que se enojó terriblemente porque estábamos diciendo que en la construcción del diseño de investigación había subjetividad. Y entonces dijo, ¿a poco hay subjetividad en lo que yo hago? Mira, hay algo así y así y así. Y fue fácil rebatirlo. Tenía un tamaño de muestra, pongámosle, de 300. ¿De dónde salió? No, pues entramos a una fórmula y la fórmula ¿de dónde salió? ¿Qué componentes tiene la fórmula? Resulta que tiene componentes absolutamente subjetivos. Entonces, ni modo, la objetividad no la podemos perder. Siempre vamos a tener aspectos subjetivos. Entonces, no se puede ser totalmente objetivo. Los hechos que tienen carga teórica. Y luego ya lo del constructivismo que ya les comentaba. Y esto de que los hechos tienen carga teórica es interesante porque les voy a comentar una de las críticas del trabajo de Popper. Pero lo que dice el trabajo de Popper es si hay los números que están ahí, ya no puede haber error.
Los números no están equivocados. Equivale a un juicio donde de entrada a uno de los contendientes le damos la razón, siempre diga lo que diga y el otro haga lo que haga. O sea, los hechos siempre ganan respecto a una hipótesis. Entonces, si la hipótesis y los hechos no concuerdan, a volar la hipótesis. ¿Por qué? No pueden estar equivocados los hechos. Falsacionismo feroz que algunos le achacan a Popper, que después dijo que no era, él no dijo eso, que lo que dicen es de que si hay una contradicción entre una hipótesis y los hechos, se elimina la hipótesis. Y dice Popper, no, un momento, sí es la idea principal, pero yo dije que no siempre, que puede haber otras explicaciones alternativas, que los hechos pueden estar equivocados. Lo de abajo es interesante, hay que ver para creer. Son los creadores de nuevas teorías. Entonces, ¿cómo construimos una teoría? Se postulan conceptos y ligas entre los conceptos. Y luego hay consecuencias verificables de la teoría que tenemos. Y entonces sí viene la palabra contrasta. Contrastas quiere decir se comparan. Se compara lo que dice la teoría con lo que observamos. Y dependiendo de lo que salga, nos cargamos más hacia la teoría o queda desprestigiada la teoría. Pero en ningún momento la teoría no sirve para nada. Y en ningún otro momento la teoría es la panacea, sirve para todo. No. Simplemente es un apoyo de uno o el otro. Y la estadística es ideal para esa contrastación. Entonces, lo que algunas gente le llaman la prueba de hipótesis, correctamente para mí debería ser la contrastación de hipótesis. Y luego, hablando del mismo Bunge, en su libro ese el ladrillo que les comentaba, él plantea que hay ciencias fácticas y ciencias formales. Las ciencias fácticas son los que manejan elementos, células, familias, personas, etc. Está del lado izquierdo. Y a esos elementos les vamos a considerar que tienen ciertas propiedades que hay que descubrirlas, como la autoestima que les platicaba ahorita. Pero para eso hay que conceptualizar, tener el concepto de autoestima y luego poderlo medir. Y luego se habla de las asociaciones o las causalidades, que unas ciertas propiedades acompañan a otras. Ese sería lo que Bunge le llama las ciencias fácticas, que tienen que ver con los hechos, lo que están ahí en la naturaleza. Y por el otro lado están las ciencias formales, donde está la lógica y la matemática. Y la estadística matemática está como ciencia formal. Y ahí se plantean elementos, igual que acá. Nada más que aquí los elementos son puntos, espacios, vectores, funciones. Son aspectos, por decirlo de manera, inventados. Y luego hay propiedades que se definen para los espacios, los vectores, y finalmente hay consecuencias de esas propiedades, que es toda la teoría, que está llena de teoremas, y eso da origen a los modelos matemáticos. Les platico también, yo llevé una vez un curso, todo un curso que era pura geometría. Era la prepa, estaba en la prepa, pero era pura geometría. Y me llamó la atención sobremanera que al principio de la clase, el profesor, que era buenísimo, profesor de un español refugiado, nos dio unos cuantos axiomas que eran los axiomas de Euclides. Y a partir de allí era teorema. Casi al infinito. Decía, pero de esas cositas tan chiquitas salió tanta cosa. Bueno, pues así es. Pero esa era la matemática, es las ciencias formales. La pregunta es, ¿y estas sirven? ¿Estas no se equivocan? La respuesta es, sí sirven, y estas sí se pueden equivocar. Y podemos utilizar las ciencias formales para aplicarla a las ciencias prácticas. Ese es el trabajo central de la estadística. Tenemos modelos matemáticos y vamos a ver si esos nos sirven para la investigación científica, para la realidad. Ahora, no los vamos a aplicar a rajatabla, sino hay que meditar el contexto de la investigación, si el modelo sirve o no sirve, características que puede tener, etc. Para eso entonces decimos que debe haber una buena correspondencia entre la estructura matemática y la estructura de la realidad. Una correspondencia. Aquí son puntos, son mediciones. Bueno, pues vamos a decir que son personas y las mediciones son
sus resultados de una valoración de la autoestima, a seguir con el ejemplo que se me ocurrió ahorita, pero bueno, aquí está la idea. La matemática tiene todas estas cosas, y acá están las ciencias exactas. Se me escapó, nada más puse psicología de las ciencias, debería haber puesto ciencias sociales, pero está aquí por supuesto. Entonces vean que hay una liga entre las dos. Lo que yo estudié en Estados Unidos muy fuertemente es lo que está arriba, pero mi actividad académica durante más de 50 años ha sido acá en ciencias exactas. Entonces sí aprendí, aunque sea trancazos, aunque sea peleándome con algunas gentes, aunque sea rechazándome algunos trabajos que yo había escrito, aprendí esta liga, cómo se usa la matemática en las ciencias prácticas. Bueno, aquí hay unos ejemplos que por supuesto no les voy a ver. Otro que está peor es matemática, pero esta sí es matemática pura, pero ya con una aplicación. Pero bueno, entonces la estadística se aplica a otras disciplinas y lo que se pretende es contribuir al conocimiento que se adquiere sobre algún aspecto de la realidad y que en la medida en lo posible esté libre de errores. Y ahora la pregunta es, ¿podemos estar totalmente libres de errores? La respuesta es no, siempre va a haber errores. Como yo les digo a los alumnos, mira, vas a usar la estadística, pues déjame darte la mala noticia, te vas a equivocar. ¿Sí? Sin lugar a dudas te vas a equivocar, pero vamos a ver algunos métodos para que esa equivocación sea lo menor posible. Eso va, por ejemplo, en el tamaño de muestra para plantear una comunidad, para obtener una información respecto a toda la comunidad. Ahí te vas a equivocar, sí, pero queremos que la equivocación sea pequeña. Y aquí está la representación que les decía. Y luego el trabajo de la estadística es, aquí está el área de la estadística, es construir el modelo, bueno, desde el diseño, cómo obtener la información respecto a la realidad. Y hay dos cursos que yo llevé en maestría y en doctorado, que uno se llamaba diseño de experimentos y otro se llamaba diseño de muestras. Pero el diseño es para todos lados, también en epidemiología en todos lados hay un diseño. Diseño es todo lo que se hace para obtener información empírica de la realidad. Eso es el diseño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué elementos vas a estudiar? ¿Cómo los localizas? ¿Qué características tienen? Y luego ya, ¿qué les vas a medir? ¿Cómo se les vas a medir? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuántas veces? Todo eso es diseño. Y ya que tenemos la información, vamos a postular un modelo, y el modelo pretende describir la realidad, pero está mediada por el diseño. Y luego viene el análisis que está basado en el modelo, pero el análisis lo que pretende es conocer algo respecto a la realidad. Y absolutamente todo el proceso está enmarcado en la epistemología. Todo. No, ninguno de los eslabones que están ahí marcados se puede trabajar bien si no se tiene un acercamiento epistemológico, es decir, saber filosofía de la ciencia. Como les decía, buscar que el conocimiento, contribuir al objetivo de tener conocimiento válido. ¿Qué quiere decir válido? Libre de errores y sancionado por la comunidad científica. Tenemos que contribuir, como les decía hace ratito, los aspectos epistemológicos de todo lo que está involucrado. Y entonces, ahora sí viene la pregunta, en un estudio, digamos otra vez, del cigarro, ¿está involucrado nada más la bioquímica? ¿Está involucrada nada más la medicina? ¿Está involucrada las ciencias sociales, la psicología? ¿Está involucrada la sociología? ¿Está involucrada la economía? Sí, todo eso está involucrado. Entonces, por eso hacer una buena investigación en esa área cuesta trabajo. Y hay algunas personas que conocen con bastante profundidad todas estas disciplinas como para poder integrarlas y usarlas. Y entonces hacer que la información sea más económica, factible y que sea científica en el sentido de utilizar los errores. Esta es una cita que ahí está en inglés, se las pongo en español, es de David Hine, es un artículo de una revista que se llama Statistics, y lo que dice en español es esto: la estadística moderna se encarga de descubrir patrones y estructuras en la naturaleza.
de desenterrar relaciones que desafían la percepción normal y de proveernos con herramientas poderosas para mejorar el entendimiento del mundo que nos rodea. Y debería ser considerada por el público en general como la más excitante de las disciplinas. Por esa razón yo tengo 40 años en una clase de estadística, no más, 50 años. Porque yo estoy convencido que, en primer lugar, que es la más excitante de las disciplinas, y en segundo lugar, que todo el mundo debería conocerla. Que no podemos vivir en este mundo, y menos hacer investigación, sin saber estadística. Ustedes dirían, pues esa es la posición totalmente cuantitativa, sí, pero tiene sus ligas con el paradigma cualitativo de las ciencias sociales, como vamos a ver probablemente mañana. Entonces vemos que el estadístico se convierte en un metodólogo de investigación, que fue lo que le pasó a mí. Yo inicialmente quería ser genetista, estudiaba mucha biología en genética y llevé la maestría en genética, pero en la maestría unas herramientas estadísticas eran muy bonitas, me encantaron y me metí a hacer la maestría en estadística. Y luego ya el doctorado en estadística matemática. Pero después me di cuenta al regresar a México que me iba convirtiendo en un metodólogo de investigación. Dejaba de ser estadístico para convertirme en un metodólogo de investigación. Y al mismo tiempo que metodólogo de investigación, estudiar filosofía de la ciencia. Se me hizo muy duro decir filósofo, eso es otra cosa. Pero sí, estudiar filosofía de la ciencia. Por cierto, otra anécdota simple, aquí hago a mis alumnos. Alguna vez el doctor Sarugán, cuando él era rector y yo estaba como director del Instituto de Matemáticas Aplicadas, me pidió que entrara al Consejo Universitario para el problema del congreso que se avecinaba. Y dijo, te va a acompañar un compañero. El doctor Sarugán lo conozco desde que estábamos chiquitos, de 27 años los dos. Yo lo conozco desde hace mucho, entonces me dice, oye, quiero que le entres a este problema, está pesado. Y te va a acompañar una persona. La persona era León Oliver. Y dije, caray, me va a acompañar el filósofo, sí, el filósofo. Porque ese sí es doctor en filosofía. Tiene algunos libros, a lo mejor lo conocen por ahí ustedes. Bueno, pues allí estuve colaborando con él, me hice muy amigo de él. Y tuve la oportunidad de platicarle de mis inquietudes filosóficas. ¿Ustedes qué creen que fue la respuesta? Pues mira, no está mal. No tienes el formalismo, el lenguaje de los filósofos, pero no está mal. Okay, ya con eso me contentaba. No me dijo, está muy bien, está excelente. No, simplemente, pues no, me parece, ahí vas, ¿no? Bueno, lo vemos rápido. Entonces, me interesa cómo es el mundo y no tanto por qué es así. O sea, la estadística escribe cómo es, no por qué. Ya para el por qué es cuando entran las teorías y entran otras consideraciones. Pero el cómo es la conexión con el mundo. Y el por qué es la teoría. Y por supuesto están ligados. Pero la parte de la estadística está en el cómo. Y luego encontrar cómo es el mundo tiene relación de por qué. Están ligados, por supuesto. Y en la medida de tener mejores explicaciones se pueden encontrar nuevas regularidades y eso constituye, se junta con todo el complejo teórico metodológico con el que vamos avanzando en el conocimiento. Ya comentaba, no hay objetividad absoluta, hay lo que se llama la objetividad subjetiva y luego la matemática está en la mente, no en la realidad. Ningún modelo es verdadero, pero hay algunos muy útiles. Y aquí está una visión del método científico, vean que dice una visión operacional. No pretendo decir que ahí está el método científico, es una guía. Y vean que hay un problema, le damos vueltas al problema para afinarlo. Finalmente el problema, aquí en esta parte del problema ya está bien definido, y entonces redefinimos las variables que ya teníamos que haberlas usado acá, planteamos una hipótesis, revisamos métodos para encontrar el mejor método que vamos a usar, que es el diseño. Lo llevamos a cabo, hacemos el análisis, resumimos el análisis, ya lo interpretamos y discutimos. La discusión es básicamente una relación entre lo encontrado aquí y la teoría. Y hay conclusiones y recomendaciones y un reporte.
decirles algo. Vean que aquí dice guías generales, retroalimentación y búsqueda de coherencia entre las diferentes etapas. Y lo que quería comentarles es de que por ahí hace tiempo, ya bastante tiempo, escribí un libro que era el protocolo de investigación, y que la intención de ese libro era guiar principalmente a médicos epidemiológicos y otros investigadores, llevarlos un poquito de la mano para hacer una buena investigación, enfatizando lo que es el diseño de la investigación. O sea, lo que es la hipótesis yo no les iba a platicar, que ellos saquen de acuerdo con lo que saben, pero el diseño sí, vamos a ver cómo se construye el diseño. Pero algunos de los diseños que yo proponía no tenían hipótesis y otros sí tenían hipótesis. Entonces, por supuesto que me lo criticaron, y me lo criticaron con justa razón. Me dijeron, oye, en toda investigación debe haber una hipótesis. Y lo que yo les dije, bueno, espera, es que estamos teniendo una diferencia semántica. Cuando yo digo hipótesis me estoy refiriendo a una relación de causalidad hipotética. Y cuando tú dices hipótesis estás refiriendo a cualquier supuesto. Si seguimos tu punto de vista, sí, todas las investigaciones tienen hipótesis. Entonces, bueno, y tuve que poner en la segunda edición tuve que poner una aclaración en el libro. Pero bueno, para que vean que se mete la pata. Porque fue una metida de pata, y una metida de pata involuntaria, por supuesto, pero basada en la creencia de lo que yo usaba era lo bueno. Mi concepto de hipótesis era el bueno. Tuve que dar marcha atrás. Como he dado marcha atrás en muchísimas cosas, incluso si ustedes ahorita me debaten algo, a lo mejor tengo que dar marcha atrás. Aquí está un poquito la idea del diseño. No me voy a meter mucho a ese detalle de que las investigaciones pueden ser experimentales, observacionales, longitudinales o transversales, comparativas o descriptivas, y experimental u observacional. Todo eso está en el libro que ya les comentaba, así se llama el libro. Y eso es parte del diseño, nada más parte del diseño. El libro además tiene un apéndice de estadística, pero bueno, ese no era el objetivo. El objetivo era la parte del método y cómo se van a hacer las investigaciones. Bueno, estaba pensado principalmente para aplicaciones en la epidemiología, pero después he hecho un esfuerzo para aplicarlo a otros contextos, como pueden ser el agronómico, el psicológico y el social, incluso cuando estuve de profesor en Flaxo algún tiempo, y funciona bien, con sus problemillas, pero funciona bien. Ahí está la idea de la medición. Yo tengo un concepto, el concepto autoestima. ¿Cómo lo mido? Pues con ciertos indicadores. Y luego vienen las propiedades de la medición, que tenga validez, exactitud, confiabilidad y precisión. No voy a entrar a los detalles, que me lleva mucho tiempo. Pero luego la estadística maneja simultáneamente varios factores. Y también en la propia medición se generan... bueno, comencé para atrás. Hay una técnica estadística que se llama análisis de factores, en donde empíricamente se proponen conceptos, se proponen constructos. Es una parte de la estadística que me gusta mucho a mí. Se ve en el curso de multivariado, que es el último módulo del diplomado que doy aquí. Y también lo he dado en otros lados, es multivariado. Ahí se ve esta técnica. Y hay otras técnicas que lo que hacen es empíricamente, con un conjunto de datos, se proponen conceptos. Mira, estos datos indican, parece que hay un concepto de tal manera o tal otra, y la sugerencia de esos conceptos viene con esta técnica de análisis de factores y otra que se llama análisis de conglomerados. Pero bueno, eso es parte del curso. Y luego aquí vean que pongo crítica y más crítica. Son ciclos. Esto lo brinco, porque tengo una gráfica. Primer ciclo. Está el problema, ¿qué quiero saber? Ese es básicamente el problema. No tanto para qué, esto ya es motivación, etc. ¿Qué quiero saber? Claro, ¿en qué contexto está eso que quiero saber? Esa es la teoría. Entonces, con base en eso, defino conceptos ligados a ese problema, los objetivos de la investigación, y planteo una hipótesis. Ese es el primer ciclo. Pero es un ciclo porque hay que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que estemos
más o menos convencidos de que hay coherencia en todas las fases. Porque me ha tocado ver alumnos que me dicen, les pongo un ejemplo que fue visible: yo voy a solucionar el problema del cáncer en México. Pues está a todo lado. Déjame ver tu investigación. No, la investigación, imagínense lo que era. Tenía un conjunto de ratas, les iba a poner en la cola una sustancia carcinogénica y luego iba a ver cómo le ponían unas cosas para el cáncer. Y con eso vas a resolver el problema del cáncer en México. Estás loco, estás lejísimos. Con eso puede ser que avances un poquito el conocimiento respecto al cáncer, pero nada más. Tendemos a ser demasiado optimistas. Creemos que lo que vamos a hacer va a resolver muchos problemas. No, hay que ser modestos. Nada más quiero esto. Bueno, entrale bien, hazlo bien. Segundo ciclo, ya tengo la hipótesis. ¿Cuál es la mejor manera para poder contrastar esa hipótesis? Estoy pensando, ¿cuál va a ser el diseño? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué personas me van a ayudar? Esos son los recursos. Y de nuevo, ¿qué voy a medir? Y esto hay que darle vueltas y vueltas y vueltas para encontrar el mejor diseño. No es a la primera. Te voy a hacer así y ya. Bueno, yo conozco ya algunos muy buenos investigadores que no batallan mucho para encontrar un buen diseño. Casi a la primera ya están. Pero son rarísimos. Siempre es, caray, no, esto no funciona. Y para eso, en muchos lugares donde hay posgrado que yo conozco, como es la Facultad de Medicina, aquí mismo, bueno, toda la UNAM, aquí he estado metido, por cierto, en comités tutoriales de doctorado, en psicología, en medicina, en odontología, en biología, en ciencias, etc. Me he metido en muchas cosas ya como metodólogo de investigación. Bueno, ay, se me fue perdón, ahora sí que no, perdón. He estado metido en esos programas de posgrado, también aquí el programa de posgrado que tiene la UAM. El que me he metido es en el de biología, donde aparece medicina y otras cosas. En todos, a los alumnos de doctorado que van a hacer su investigación, les piden que presenten su proyecto de investigación ante la comunidad de maestros, al claustro de maestros, o de alumnos también. Mientras más amplia sea la audiencia cuando te hace la presentación del proyecto, es decir, el diseño de investigación, mejor. ¿Y qué van a hacer? Criticarlo. Decirle, mira, si lo haces así te vas a equivocar en esto y en esto y en esto. Y debes pensar en esto y en esto y en esto. Bueno, eso es muy rico. Y eso se hace, pues, allá en un año completo. No lo dejan hacer investigación hasta que haya presentado 3 veces su proyecto de investigación. Por cierto, el miércoles voy a una de esas cosas de la Facultad de Medicina. Una presentación. Yo voy como metodólogo. De repente hablan cosas que yo no entiendo. Definitivamente no. A veces tengo una idea. Pero bueno, yo voy a la metodología y funciona muy bien. Algunas de las cosas que yo hago no lo entienden otros profesores, pero no hay efectos planos. Ahora, en la estadística lo que hay es que hay mucha variabilidad. No podemos encontrar 2 cosas que sean exactamente iguales. Ya esto está muy cargado. Si hay tiempo, les platico de otra manera un poquito más suavecita, más fácil de ver el problema de la variabilidad y el nacimiento de la estadística. Lo importante es que frecuentemente lo que queremos es hacer conclusiones respecto a un conjunto de elementos que va a ser la población. Y eso lo hacemos con la muestra. Entonces hay una serie de conceptos y técnicas para que la muestra represente bien la población. Me brinco esto que sigue. Es más matemático. Bueno, aquí esta otra cosa, vean que podríamos decir que imaginarnos un diálogo que para mí ha sido bastante frecuente, donde está el experto en un área práctica, el médico, el psicólogo, el sociólogo, aunque pocas veces,
y acá el estadístico. Y aquí es básicamente aquí el cómo y acá el qué. Y se va avanzando. Diseños, problemas, ahí vamos. Hace muchos años, pues hace 30, me preguntaban, ya era doctor en estadística con 10 años de experiencia, y me preguntaban, oye, ¿dónde debe entrar el estadístico en el proceso de investigación? Y mi respuesta era, ahora digo, muy malo. Porque decía, debe entrar en la fase de diseño, porque ahí está el diseño de muestra y el diseño de experimentos de su caso, y en la fase del análisis estadístico, ahí debe entrar el estadístico. Ahora digo, no, el estadístico debe entrar en todas las fases de investigación, en todas. Que algunas cosas no le va a entender mucho, no importa, se entera de qué es lo que se pretende y cuáles son las bases. Y entonces ya, cuando se lleva a cabo la investigación, tenemos el método y con cierta teoría lo aplicamos al objeto, con más teoría hacemos la interpretación. Esto lo mismo. Si quieren que me detenga un poquito, si quieren hacerme alguna pregunta, con todo gusto. Se vale de todo. Ya les digo que me han tocado hasta montadas. Y aquí está lo que comentaba, el dogmatismo en el método, que era el del positivismo. Y eso generaba poca creatividad en la metodología. Se copiaban los diseños de uno a otro. Se copiaban los diseños, poca creatividad. Y yo ahora digo, oye, en la vida profesional o como investigador, no vas a copiar nada. No, pues sí, todos somos copiones, absolutamente todos. No vamos, como se dice vulgarmente, no vamos a inventar el hilo negro. No, pero tenemos que ser copiones o copiar una copia crítica. A ver, este fulano lo hace así y así y así. Esto que me está haciendo se ajusta a lo que yo quiero, a mi situación. Esto era el enfoque dogmático de la agronomía, que es, ahora lo veo y cada vez que lo veo digo, ¿cómo puede yo ser un partidario de todo esto? Está pésimo. Bueno, ya no me voy a entrar en el uso dogmático del 5%, un montón de cosas que tienen el estadístico y que se aplicaban, y cuando yo era genetista de plantas, lo usábamos ciegamente, todo esto que ven aquí, y ahora todo está mal. Entonces, está otra vez la misma gráfica, y entro un poquito a discutir el problema de la segunda pregunta. Todo lo anterior era para la primera pregunta. No se puede ser totalmente objetivo. La clave es totalmente. Se pretende ser lo más objetivo que se pueda, sí, pero no se puede ser totalmente objetivo. Y luego aquí decíamos, la estatura de los seres humanos tienen distribución normal. Les decía que hay un aspecto epistemológico, ontológico, ligado a la palabra tienen, que pensar que la normal es una propiedad objetiva de la naturaleza, ahí está, existe por ser una sola, no hay que descubrirla. Pero ahí matemáticamente empezamos a verificarlo. Si la variable representa la estatura, cualquier distribución normal le da una cierta probabilidad a valores negativos. Cualquier normal, no importa dónde esté. La probabilidad puede ser pequeña, pero le da probabilidad a valores negativos. Si lo estoy aplicando a las estaturas, eso querrá decir que puede existir una estatura negativa. ¿Qué opinan? Pues claro que no. Eso es un indicio claro de que algo anda mal, el modelo está mal. Y luego no solo eso, sino que al decir acá arriba la estatura de los seres humanos tiene distribución normal, queda la pregunta crucial: ¿qué seres humanos nos estamos refiriendo? Todo lo que hay en el mundo, todo lo normal ahí se le va de la patada, porque los niños tienen estatura pequeña, de 50 centímetros, 55 centímetros, y hay bastantes niños. Entonces me va a dar una distribución bimodal, pero eso lo están ya los adultos, y luego los hombres y las mujeres tienen que tener, no tan grande como con la edad, pero tienen que tener estaturas distintas. Entonces no es suficientemente homogénea la población. Entonces el modelo normal puede funcionar bien cuando la población es homogénea. Por ejemplo, unas mujeres
todas de nivel socioeconómico alto o medio, del mismo tipo racial. Bueno, allí pudiera ser que la estatura pueda servir para una implementación de la distribución. Bueno, la normal puede servir para distribuir las ahora, las hipótesis, vamos a hablar de un concepto X que produce cambios en un concepto Y, pero podemos tener varias variables que podemos asociar. No podemos ver, por ejemplo, la pobreza, un ejemplo sociológico. La pobreza produce peores condiciones de sanidad. Pobreza y sanidad. ¿Cómo le hago para entrar a estudiar esa relación? Eso ya me metía a nadie de ustedes. Me pueden patear, me pueden decir que estoy totalmente mal. Pero planteo el problema. ¿Cómo le entramos? Pues tenemos que decir, oye, ¿cómo defines la pobreza? ¿Y cómo defines condiciones sanitarias? ¿Cómo las mides? Y va a resultar que hay varias definiciones y varias maneras de medirlo. Y también otro problema fundamental es en qué elementos lo vas a aplicar. No es lo mismo la pobreza en Francia que la pobreza en México. Bueno, este es algo que he manejado yo últimamente. Yo me brinqué un poquito. Tengo la hipótesis, el diseño y siempre hay supuestos adicionales. Yo no hago la investigación nada más con la hipótesis. Hay parte de la teoría que debo suponer que es válida para hacer la investigación. Esos son los supuestos adicionales. Y entonces la idea es, la hipótesis con cierto diseño y ciertos supuestos adicionales implican que va a ocurrir algo. Ese algo es el esperado, si la hipótesis es cierta, pero está condicionado al diseño y a los supuestos. Entonces este es el esperado. Está claro que el esperado es en un contexto. Y luego vamos a la práctica con el diseño y ocurre algo que le llamamos el resultado observado. Y entonces vemos la discrepancia que hay entre el observado y el esperado. Nos preguntamos, ¿concuerdan el esperado con el observado? Siempre va a haber discrepancias, pero si son pequeñitas, sí concuerdan. Y ya dependiendo de si consideramos que las discrepancias son grandes, es decir, que no concuerdan, o que son pequeñas, es decir, que sí concuerdan, hacemos un punto de salida, nuestro resultado de la investigación. Si concuerdan, apoyamos la hipótesis, apoyamos, no decimos que es verdadero. De ahí empezamos a ver cuando el positivismo está en la patada, nada más la apoyamos. Luego del otro lado, no concuerdan, no apoyamos la hipótesis, vean que es, nada más apoyo. Y ya. Lo que dijo Popper era, se rechaza la hipótesis, pero luego se retrató y dijo, no se apoya en este caso. Tengo por ahí un libro de Popper donde dice, quiero enfatizar así casi con esas palabras, que no estoy de acuerdo con algo que me han achacado, que es el falsacionismo ingenuo. El falsacionismo ingenuo es, no hay concordancia entre lo observado y lo esperado, está mal la hipótesis. Los datos no pueden estar equivocados, como les decía. Entonces Popper dijo, no, momento, yo no dije eso. A lo mejor se entendió en algunos de sus libros, pero mal entendido. Bueno, entro al ejemplo del ejercicio. Esto ya lo vieron ustedes, apenas se ve aquí, pero ya lo vieron con mejor resolución. Lo del ejercicio y los ácidos grasos, pero les voy a comentar que mucha gente, quizá más de los que contestaron verdadero las otras preguntas, a esta última que dice el ejercicio disminuye los valores de ácido graso, dice que sí, que claro que sí, y es incorrecto. La pregunta verdadero es errónea. ¿A qué se debe esa pregunta errónea? Bueno, por un lado al dogmatismo, a pensar que los números nunca están equivocados, a pensar que la estadística no se equivoca, pero también hay unos problemas de tipo metodológico muy claros, que son las explicaciones alternativas compatibles con el diseño. Y además lo que representa este valor de P, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir la P? Pero eso se ve en un curso de estadística, pero ahorita me voy a tener el otro, explicaciones alternativas compatibles con el diseño.
que, regresando al ejemplo del ejercicio, aquí está cómo se hizo el ejercicio. Tenemos preguntas básicas. ¿Cómo eran las personas? Características de ellas, sexo, edad, tipo de alimentación, raza, cosa. ¿Cómo se asignó el ejercicio? ¿Cómo decidimos qué sujetos se dan ejercicio y cuáles no? ¿Cómo se define el propio ejercicio físico vigoroso? ¿En qué condiciones se lleva a cabo el ejercicio físico vigoroso? Y finalmente, ¿cómo se midieron los ácidos grasos? Cada renglón de aquí es un grupo de ideas que hay que explorar. No es nada más de las preguntas, sino preguntas de ese tipo. Todo eso habría que preguntar, son las preguntas básicas, para poder llegar a una mejor conclusión. Por ejemplo, ahí está la hipótesis, y viene la deducción. Si la hipótesis es cierta con el diseño, que había 100 de un lado y 100 del otro, se espera que los ácidos grasos, este es el esperado, en el grupo que hace ejercicio sean más pequeños que el que no lo hace, porque eso implicaría que puede ser que sí, el ejercicio hace que se bajen los ácidos grasos. Los ácidos grasos bajos están asociados con el ejercicio, también así se dice. Es lo que esperamos, si la hipótesis es cierta. Aquí está de manera más grande, nada más aquí lo que esperamos. Y aquí salió que efectivamente los del ejercicio tienen 12.3 y los otros tienen 18. Sí hay menos ácidos grasos en los del ejercicio que no. Y además es muy significativo, que eso quiere decir que es difícil que esto se dé por chiripal. No me voy a meter a lo que es significativo. Pero viene la pregunta, aquí yo digo no tan rápido. De aquí no concluyas que efectivamente el ejercicio físico vigoroso disminuye los ácidos grasos. Me voy a regresar un poquito al planteamiento inicial. Aquí está. Esta era la pregunta inicial. Regreso a comentar esto de disminuye. El ejercicio físico vigoroso disminuye los valores de ácido graso. Disminuye quiere decir causa. Y aquí me meto a otra cosa, el lenguaje. Tenemos que entender lo que dicen las palabras. Y hay muchos sinónimos. Entonces disminuye quiere decir que esa cosa, el ejercicio, produce cambios en los ácidos grasos, produce o causa. Entonces, tenemos una hipótesis de causalidad, aunque no lo diga la pregunta. La pregunta no dice el ejercicio causa disminuciones en los valores de ácidos grasos, no lo dice, dice disminuye. Pero en el fondo lo que tenemos es una hipótesis de causalidad. Entonces hay que procurar detectar lo que enseña el lenguaje, lo que esconde el lenguaje en los planteamientos de investigación. Pues me regreso a donde estábamos. Aquí digo, esta información no hay que usarla tan rápido. Sí ocurrió un observado cercano al esperado si la hipótesis es cierta, sí ocurrió. Y ya con eso aceptamos o apoyamos la hipótesis. Y digo, no tan rápido. Y lo más importante es que hay explicaciones alternativas. Aquí está lo que teníamos antes, aquí. Ahí pasé. Aquí. Ahí está la hipótesis, el diseño, supuestos adicionales, lo esperado. Y vamos a tener una observada. Pero resulta que con ese mismo diseño, quizá con otros supuestos y con otras hipótesis, también ocurre el esperado. Eso son lo que se llaman explicaciones alternativas. Ahí están, son A, B, etcétera, hasta Q, que niegan la hipótesis, son de nulidad. Y explican la cercanía del esperado con el observado de otro modo. De otro modo quiere decir sin recurrir a la hipótesis. Y entonces ahí está el esquema, tanto H como A, como B, como etcétera, hasta Q, en el mismo diseño, la misma forma de hacerlo, con diferentes supuestos, implican el esperado. Si hacemos la investigación y ocurre que el observado con el esperado concuerdan, hay poca discrepancia, entonces para que apoyamos en iguales datos, vamos a apoyar H, A, B iguales. Y lo importante es que esa H, A, B, etcétera, hasta la Q, hay que plantearlas con base en nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Yo diría, en cualquier investigación no hay explicaciones alternativas a lo que están pretendiendo los investigadores. Siempre
hay explicaciones alternativas que empezarían diciendo no es lo que tú dices, es así. Y explican los mismos datos. Entonces aquí puede haber un apoyo o un rechazo, pero es a todas. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Bueno, lo que hay que hacer es discutir la validez de los supuestos adicionales de las explicaciones alternativas. Si no son válidas estos supuestos adicionales, estamos apoyando más la hipótesis. O bien cambiamos el diseño. Aquí están algunos de los supuestos adicionales. La edad produce cambios en los ácidos grasos. La edad es un factor de confusión en relación con el ejercicio. O sea que estamos poniendo el grupo de ejercicio, pero la edad. No son las mismas edades que les dije, pero por ahí van. Hace ratito. Y entonces ahora viene la pregunta. Los que tienen pocos ácidos grasos también son los que hacen ejercicio, pero también son jóvenes. ¿A qué se debe que tengan ácidos grasos más bajos? ¿Al ejercicio o a ser más jóvenes? Pues no sé. Se llama factor de confusión. Se dice que la edad es un factor de confusión para la evaluación del impacto del ejercicio sobre los ácidos. ¿Y cómo le hago para cerrarle la puerta a esa explicación alternativa? Yo lo presenté en mi protocolo de investigación, mi proyecto ante los sinodales, y lo presenté simplemente diciendo todos 100 individuos, unos con ejercicio y otros con... Sí, casi como les dije. Y un profesor me dijo, oiga, puede haber una explicación alternativa que es la edad. Cambie el diseño para que no ocurra la explicación alternativa de la edad. ¿Cómo le hago? Hay varias posibilidades. Les voy a comentar dos rápidamente. Una es hacer la investigación con individuos de la misma edad. Pero la pregunta es, oye, espera, ¿qué entiendes tú por misma edad? Que todos hayan nacido el 31 de julio de 1974, absolutamente todos, y además a las 12:15, para que tengan la misma edad. Yo diría yo, no, espera, no quiero decir exactamente el mismo punto en el tiempo, sino que desde el punto de vista biológico, que tengan un rango de edad donde no se espera que esa edad cambie los ácidos grasos. Y la pregunta, o sea, es una pregunta de respuesta. Oye, ¿y cuál es el rango de edad donde no se modifican los ácidos grasos? Pues yo no sé, yo soy metodólogo. Voy con un médico, un bioquímico, que me va a poder ayudar a definir cuál es el rango de edad adecuado. Y entonces toda la investigación va a ser en ese rango de edad. Puros individuos de 25 a 35 años, o de 25 a 30 años. Me va a costar más trabajo hacerlo. En general la investigación buena es más cara y cuesta más trabajo. Eso es absoluto. Pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad es tomar grupos de personas de la misma edad. Unos hacen ejercicio y el otro no. Otro grupo de personas de la misma edad, unos con ejercicio y otros con IACM, bueno, con varios grupos, por ejemplo 5 o 6 grupos. Esa fue la idea de Fischer. Y los grupos se llaman bloques. Entonces estoy valorando el efecto del ejercicio adentro de cada bloque. Ahí hay homogeneidad respecto a la edad. Es otra posibilidad. Y hay otras. La más importante de todas es la asignación aleatoria, también postulada por Fischer. A ver, vamos a empezar con un grupo de 200 personas de ciertas características y al azar, con un mecanismo aleatorio, que puede ser volados o algún otro mecanismo aleatorio. A ver tú, Juan Pérez, Águila, te vas a hacer ejercicio. Jorge Domínguez, Sol, te vas a no ejercicio. Roberto González, te vas al ejercicio y ahí nos vamos. Hasta, sigo echando volados hasta que ya tengo 100 individuos en un grupo. Me faltaban 10, todos van al otro grupo. Ese mecanismo, lo señaló Fischer, tiende, no es seguro, tiende a hacer que el factor de confusión esté representado igualmente, que los cambios en el factor de confusión sean los mismos en los dos grupos que se van a comparar. O sea, estoy controlando la edad mediante la asignación aleatoria. Pero ya les platiqué 3 maneras: mantener fija la edad, hacer bloques y usar aleatorización.
Me falta una, pero no importa, hay 4 nombres. Ahí está la idea general de un factor de confusión. Queremos apoyar la hipótesis de que X produce cambios en Y, pero si se presenta un factor C que está ligado con X y que produce cambios en Y, es factor de confusión. Y luego, el cómo tratamos las explicaciones alternativas. Les comentaba, en la etapa de planeación, cambiar el diseño. O podemos incluso cambiar la hipótesis. Pero este cambio debe ser tal que los supuestos adicionales de las explicaciones alternativas no operen o sean sumamente improbables. Y luego ya en la etapa, también se puede tratar las explicaciones alternativas en la etapa del análisis y discusión, que es mostrar la debilidad teórica, la poca plausibilidad o imposibilidad de los supuestos adicionales de las explicaciones alternativas. Y aquí me detengo un ratito, les dije que para eliminar la edad como factor de confusión hablábamos de la homogenización, de la formación de bloques, de la aleatorización. La cuarta manera es mediante el análisis estadístico, y eso se hace ya a posteriori. ¿Cómo se hace? Se miden al final los ácidos grasos y la edad, y se hace un modelo de regresión separado para cada grupo, donde en la regresión la independiente es la edad y la dependiente son los ácidos grasos. Eso se conoce como análisis de covarianza. Y con base en eso podemos ver teóricamente una comparación de los dos grupos ajustando por la edad. O sea, con el modelo podemos estimar lo que hubiera sido los ácidos grasos en una edad fija con el grupo control que no hace ejercicio. ¿Y cuál hubiera sido en el grupo experimental, el grupo que hace ejercicio? Y eso lo comparamos, eso se le llama el efecto corregido. Son 4 maneras. ¿Cuál usamos? Pues se pueden usar las 4, por cierto. Bueno, la aleatorización y la homogenización están un poquito contrapuestas. Eso es parte de lo que es la metodología de investigación. Por lo que yo entiendo por metodología, por ustedes me dicen, no, yo tengo esta visión. Aquí están las 4 maneras de controlar factores. Las 4 que les acabo de comentar. Más que las vean ya. Este archivo que se lo dejé a la doctora, pues para los que están tomando notas, pueden pedir después de ahí. Sí, vamos a subir en la página, vamos a poner todos los archivos de este seminario. Sí, para que no estén sufriendo ahí tomando notas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la licenciatura, en el Instituto de la Maestría y el doctorado, tenía fama de que copiaba, anotaba muy rápido lo que decía el maestro. Porque no había PowerPoint, no había nada. El maestro a veces se apoyaba en las datas, pero a veces no, nada más era hablar y el pizarrón. Entonces yo necesitaba captar lo más que decía, porque era crucial para poder pasar, sobre todo en Estados Unidos, que me quitaban la beca. Y entonces escribía rápido, abreviaturas, todas. Ahora ya no, oye, me dan la presentación en PowerPoint, no, ya no necesito correr para escribir rápido. Y ahorita me di cuenta que esta señorita que estaba sufriendo. Aquí está lo que les decía, un diseño aceptable. 200 hombres en un rango de edad amplio, pero se asignan aleatoriamente. Siempre al ejercicio y siempre al ejercicio. Y además se vigila que no vayan a comer más grasas los de no ejercicio que los de sí ejercicio. Otro factor de confusión. Que a la hora de medir los ácidos grasos, no se midan los que están haciendo el ejercicio de cierta manera y los del otro grupo se miden de otra manera. Otro factor de confusión sería la medición. Entonces hay muchos posibles factores de confusión y eso hay que explorarlos. Hay que explorarlos en el planteamiento preliminar, es decir, la propuesta de diseño de investigación. Y luego, finalmente, el razonamiento estadístico.
ese sí quedó al final. Bueno, sí podemos verlo un poquito. O sea, ya les había comentado que siempre hay aleatoriedad. No hay dos cosas que sean exactamente iguales. Dos hojas de un árbol, dos ratones que sean iguales, dos personas que sean iguales. Oye, pero es que son hermanos, no son iguales de todos modos. Son hermanos gemelos idénticos. No son muy parecidos, pero no son iguales. ¿Por qué? No me platico tantito. Cuando tenían un año, iban los dos gemelitos ahí y uno se cayó y se abrió la frente. Para que sean iguales, agarro el otro y le capturó por la frente. Claro que no. Ya ahí empiezan a generarse diferencias. El resultado es que finalmente son obviamente muy parecidos, pero no iguales. En la igualdad absoluta. Bueno, después, antes un físico teórico me rebatió esto y dijo, oye, no, si hay igualdad absoluta cuando hay dos electrones moviéndose. Y mi respuesta fue, mira, yo no sé suficiente física. Quizás sí, quizás no, pero yo me refiero a la igualdad en el mundo macroscópico, principalmente los seres vivos. Y la sociedad, obviamente, es una agrupación de seres vivos. Entonces, una explicación alternativa de las que hablábamos acá es el azar. La C es azar. ¿Cómo opera esa explicación alternativa? Que es la que opera en casi todas las aplicaciones de la estadística y que es la que le llaman la hipótesis de probabilidad. Lo que dice es, vamos a suponer que no es cierto que el ejercicio produzca disminuciones de los ácidos grasos. Esa es mi hipótesis. No puede darse de chiripada, azar, que como los individuos están variando en sus valores de ácidos grasos, de pura chiripada me cayeron a los que le tocó hacer ejercicio los que tenían de todos modos valores de ácidos grasos. Y la misma chiripada hace que el otro grupo tenga valores de ácidos grasos grandes. Se formaron se distribuyeron los valores de ácidos grasos de chiripada, porque el ejercicio no cambia los ácidos grasos. Esa es la hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa. Y entonces lo que vamos a ver es qué probabilidad hay de que eso ocurra. Y eso es lo que se llama una prueba de significancia estadística. Si la probabilidad de que se hayan ocurrido estos valores nada más de chiripada cuando el ejercicio no influye es pequeñita, entonces tiendo a creerle más a la hipótesis, apoyo más la hipótesis. Elimino una explicación alternativa, el azar, porque es poco probable que funcione el azar. Esa es la significancia estadística. O sea, tiene un papel muy claro. Yo lo voy a comentar más adelante. Pero la estadística me lleva a hacer necesidad de hacer más trabajo conceptual y más teoría posiblemente. Voy a imaginarme toda una población de sujetos que hacen ejercicio. Si le mido el ácido graso a todos ellos, voy a conceptualizar la media de todos esos valores de ácido graso. Le vamos a llamar mu, su índice es. Por otro lado, conceptualizo una población de individuos que lo hacen ejercicio y le mido los ácidos grasos. La media de esos números le voy a llamar mu, su índice no FB. Y entonces ya estoy hablando de números. Oye, pero es que esas medias no se conocen. Claro que no, pero voy a tomar una muestra de estas y la media esta la estimo con el promedio de los valores de ácidos grasos en el grupo de la muestra de los días que hacen ejercicio. Y esta mu la estimo con este. Pero la hipótesis dice que las medias deben ser iguales. Entonces, ¿qué espero que ocurra? Pues que los promedios muestrales también sean iguales. Eso es lo que yo espero. Pero no ocurrió eso. Entonces valoro la discrepancia entre estos dos, qué probabilidad tiene de presentarse cuando las mu son iguales. Esa discrepancia o aún mayor es pequeñita. La probabilidad de esa discrepancia o aún mayor, repito, la discrepancia que yo observé
esa discrepancia que observé en mi investigación, o todavía más grande, tiene una probabilidad menor de 0.001. Bueno, entonces yo puedo decir que la aleatoriedad no está operando en ese caso particular. Preguntamos la discrepancia entre el observado. Bueno, esto complica. La discrepancia entre estos dos es factible por azar o es improbable. Vean lo que está acá abajo. Y Fisher postuló de una manera provisional que el límite para una probabilidad baja era 0.05 o 0.01. Después hubo otros estadísticos que lo tomaron como una receta y Fisher no lo manejó como receta. Fisher trabajó mucho más ligado a la investigación científica, principalmente investigación biológica. Hay pequeñas diferencias y pleitos grandes dentro de la estadística, que unos la ven de una manera y otros de otra, y están peleados. Yo no, porque no me peleo con ninguno de ellos, pero están peleados, de veras, a matarse la madre. Pues así somos los seres humanos. Por eso apareció la filosofía, ¿no? Pues sí, yo creo que en parte por eso apareció la filosofía. No sé si han oído hablar ustedes de la estadística bayesiana. Esa es una manera de hacer la estadística, y por el otro lado están otras dos escuelas, todas se llaman clásicas. Está la de Fisher ligada al experimento y la de Neyman y Pearson ligada a procesos repetitivos. Y lo malo es que se han mezclado. Pero bueno, yo he trabajado en las tres, aunque más en las dos últimas. Esta es la idea. Entonces, si es improbable, consideramos que las MUR son diferentes. Pero cuidado, la estadística, la significancia de P menor de 0.001, lo único que me dice es de que las MUR son distintas. Estadísticamente lo que yo puedo decir es que las MUR, las medias de estas poblaciones, las medias de esas dos poblaciones no son iguales. Es lo que me dice una prueba de T con una P menor de 0.001, pero no me dice a qué se debe esa diferencia. Nada más dice las no son iguales. Ese es el papel de la estadística. La estadística no puede decir a qué se debe la diferencia. Ahí hay que entrarle a la biología, a la medicina, etc. El modo. Como les decía, la estadística entra en unión con otras disciplinas. Y entonces, regresando al esquema de explicaciones alternativas, decíamos que el investigador postula su hipótesis y va a llevar la investigación con cierto diseño y va a generar unos supuestos adicionales para que se espere algo de lo esperado. Y luego hay otras explicaciones alternativas que con el mismo diseño y con otros supuestos adicionales implican el mismo esperado. Pero ahorita me voy a referir a una de las explicaciones alternativas, nada más una, que la puse en rojo. Está con A, es el azar. Es el azar el que produce el esperado. El esperado es de que el promedio de ácidos grasos, los que hacen ejercicio, sea menor o mucho menor que el otro. Es el esperado. Y ocurrió. Pero ocurrió bajo la hipótesis de nulidad de que, bueno, este esperado que les acabo de decir es si la hipótesis fuera cierta. Si la hipótesis fuera cierta, espero ácidos grasos mucho más elevados, que no hace ejercicio comparado con que sí hace ejercicio. Pero hay una explicación alternativa, la chiripada, el azar. No opera en los ácidos grasos, no influyen, pero de chiripada pudieron haber ocurrido los promedios diferentes. Pero si esa posibilidad es muy pequeña, es improbable que se haya dado por azar, pues puedo eliminar esta hipótesis. Posiblemente la considero muy poco apoyada. Y viene otra falla fuerte del paradigma del método cuantitativo. Si tengo significancia, la hipótesis de nulidad, la hipótesis científica es cierta. Ya. Se rechaza la hipótesis de nulidad, por lo tanto se apoya la otra y esa es la verdadera. Pues claro que no. Nada más eliminamos una explicación alternativa de las muchas que puede haber. Subsisten explicaciones alternativas. La edad, la alimentación, etc.
Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que estudiar todo y tengo que cambiar el diseño para, repito, cerrarle la puerta a las explicaciones alternativas. Este ejemplo a mí me gusta, es muy particular de la medicina o la epidemiología, pero me gusta porque casi todo el mundo entiende lo que es hacer ejercicio y casi todo el mundo entiende lo que son los ácidos grasos, el colesterol y otras cosas. Y entonces, bueno, aquí está de nuevo la comparación para amarrar el positivismo y la nueva filosofía. La objetividad, o objetivo, objetiva, empírico, contraempírico, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos hablando de la causalidad determinística de este lado y acá de probabilística. Entonces, lo más que podemos decir es que un incremento, bueno, al hacer ejercicio físico vigoroso, se incrementa la probabilidad de tener ácidos grasos bajos. Nada más. Ya no decimos causa, decimos incremento. Esa es la causalidad probabilística. O de otra manera, el no hacer ejercicio es un factor de riesgo para, por así decirlo en términos médicos, las dislipidemias. O sea, para tener ácidos grasos elevados. Por cierto, yo tuve que aprender el lenguaje de los médicos. En el 78 me admitieron en la Academia Nacional de Medicina. De los primeros no médicos que entraban, es muy exclusivo, relativamente elitista. En esa época pedían 15 artículos para poder entrar. Y todavía. Bueno. Y ahora, en el poquito tiempo que me queda, nada más les voy a dar una entrada, porque esto lo quiero discutir con más cuidado, porque es el tema de estas pláticas, es uno de los temas de estas pláticas, las diferencias entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo. Y aquí, luego esto no lo inventé yo, lo tomé de algunas fuentes, voy a ver varios rubros en los cuales voy a comparar el cuantitativo y el cualitativo. En el plano ontológico, el cuantitativo dice la realidad es objetiva y singular. No hay subjetividad. En el cualitativo, la realidad es subjetiva y múltiple, según los participantes. En el plano epistemológico, el investigador es independiente del objeto. En el paradigma cualitativo, el investigador interactúa con el objeto. Axiológico, valores. El cuantitativo, insesgado y sin valores. En el cualitativo, sesgados con carga valorativa. O sea, algunos investigadores de las ciencias médicas o biológicas dicen, no, mi investigación no tiene ningún sesgo político o ideológico. Yo busco el conocimiento por el conocimiento mismo. Oye, ¿no servirá para algo? Pues quién sabe. Pero yo creo que sí hay que preocuparnos para qué puede servir. Y si eso que puede servir va en contra de las normas sociales. Puede servir para dominar un grupo de gente o para designar una enfermedad. Entonces, a veces no está muy clara la carga axiológica, pero sí la carga valorativa. Pero les digo, algunas gentes lo niegan terminantemente, siguen estando en desacuerdo conmigo. Que yo les invento un desarrollo para que vean que sí tiene carga valorativa. Lenguaje en el cuantitativo, un lenguaje formal, y en el cualitativo es un lenguaje informal. En el cuantitativo todas las definiciones están dadas previamente. En el cualitativo las decisiones están por desarrollar, las mismas definiciones. Y luego en el cuantitativo el lenguaje es impersonal, en el cualitativo el lenguaje es personal. Les pongo un ejemplo de una posible publicación de una revista médica o biológica. A ver, metodología. Se tomaron 12 ratas Wistar alimentadas con tal producto y 6 de ellas se les administró, pueden decir al azar, 6 de ellas se les administró 5 miligramos de la sustancia tal.
A las otras 6 ratas se les administró 0 miligramos, el grupo control. Ahí está el diseño. Pregunta, ¿quién tomó las ratas? ¿Se tomaron? ¿Quién las inyectó? ¿Se inyectaron? Tampoco solitos. Claro que no. El investigador debe tomar la responsabilidad y decir, tomamos o tomé. ¿Sí, Corral? Y hice esto y lo otro y aquello. O sea, el lenguaje ya implica algo. Y a mí me ha rechazado no uno, varios trabajos por mi lenguaje cualitativo. No, cámbienlo. Y a veces como me interesaba el artículo, pues le cambiaba. No muy de acuerdo, pero bueno. Ya bueno, no pasa gran cosa. Sí pasa porque se sigue propagando en la otra posición, pero bueno, ni modo. Luego, el proceso de investigación, principalmente deductivo, y en el cualitativo, principalmente inductivo. Yo no creo que sea esa. En los dos lados hay inducción y deducción. Sí, queda claro lo que es la inducción y la deducción. Luego, ya habíamos comentado, estudios de causa y efecto, causalidad determinística. Acá es multifactorial y simultáneo. A ver, ¿qué provocó, en mi ejemplo sociológico que les puse, qué provocó que tuvieran peores condiciones sanitarias en ciertas poblaciones? ¿La pobreza? Nada más la pobreza. No pudo haber sido medidas gubernamentales, aspectos culturales y otras cosas. Pues es multifactorial. No llegando y regalándole 2,000 pesos mensuales a cada familia y ya se arregló el asunto. Lo más probable es que no. Ahorita otra comentario. En algún sitio, no me acuerdo qué lugar, se construyeron casas para campesinos. Y los llamaron, aquí está su casa, úsenla. Bueno, llegaron a los excursados y los usaron para remojar la comida. Veía, es un pozo de agua, vamos a limpiarlo. Y seguían haciendo sus necesidades en el patio trasero. ¿Por qué? Porque era su cultura. A lo mejor ni entendían lo que era un excusado, o lo habían oído hablar pero no lo usaban. Entonces, el mundo es complejo. Y entonces no podemos hablar de que esto produce cambios en esto otro. Es causa y efecto. Es multifactorial y simultáneo. Y luego el diseño de la investigación está dado, es estático. Tú dijiste que ibas a tomar tantos individuos de tal manera, tómalos. No se vale que a la hora me cambies el diseño ya está dado. Y la respuesta es, oye, pero estoy viendo que no funciona, que tengo que tomar más individuos. Sí había dicho que eran 20 los necesarios, pero creo que no, hay que tomar 40. Ya cambié el diseño. O dijiste que nomás ibas a medir esto, pero se me ocurrió a la hora de llevar a cabo la investigación que hay que medir estas otras cosas. Pues eso es un cambio del diseño. Pues el diseño no está dado. Podemos cambiar el diseño durante el trabajo de investigación. Ese es el trago más amargo para los positivistas. De los más amargos. No, sí se puede. Luego, libre de contexto. Yo me di esto y eso, en cualquier circunstancia, la respuesta de las personas es la misma. Por decir algo, en mi cuestionario, es libre de contexto. Pues no, resulta que siempre hay un contexto. Las categorías surgen en un contexto. Bien. Luego, otra, la de abajo. Generalizaciones para la predicción, explicación y entendimiento. Pues el otro lado son patrones. Los cambios se dan de esta manera, de esta otra, es un patrón. Patrón es el término pattern, patrones. O sea, machotes, está bien, patrones. Y eso es lo que se busca más en el paradigma cualitativo que en el cuantitativo. El cuantitativo ni se mencionan esos patrones. Es tal variable provocar cambios en tal otra. Bueno, a veces hay investigaciones un poquito más elaboradas, tal variables provocando cambios en tales otras, pero sigue siendo una generalización. Por el otro lado,
hay patrones. Y luego en el proceso mismo de medir, en el cuantitativo se habla mucho de la confiabilidad. Medir, que el proceso de medición produzca pocos errores. Búscate un cuestionario o una regla, lo que sea, que produzca pocos errores. Y en el paradigma cualitativo dice, búscate un procedimiento de medición que mida lo que quieres medir. El cuestionario es la regla que te permita medir lo que quieres medir. Entonces la validez es medir lo que queremos medir. Y la confiabilidad es que haya poca variabilidad, pocos errores en las mediciones. Pues entonces desde la época de Gauss y Laplace se cargaron en disminuir los errores de medición. Y entonces hablan de la confiabilidad. Ese sí es un tema que lo manejan muy bien los psicólogos. Yo lo poco que sé de estas ideas lo aprendí con algunos psicólogos. Y luego viene el diseño. En el cuantitativo siempre tengo que estudiar repeticiones, debo tener más, una muestra de más de dos o más casos múltiples. ¿Por qué? Pues para estimar la varianza, para hacer el paso de la muestra a la población. En el paradigma cualitativo, de repente hay lo que llaman un estudio de caso. Oye, no es tanto repeticiones. Tú puedes concluir nada más con una instancia que estudiaste, ya no más o menos. Vaya ejemplo. En el propio INAS donde estoy yo, está una doctora en sociología, la doctora Larisa Lomnitz. Quizá alguno de ustedes la conozcan. Larisa Lomnitz, aunque ella se llama Larisa Adler, pero estaba casada con un doctor Lomnitz y el nombre de casado era Lomnitz. Se divorció hace como 30 años, pero toda su literatura, sus libros, todo es Larisa Lomnitz. Porque ya había escrito mucho con el nombre de Larisa Lomnitz cuando estaba casada. Cuando quiso cambiar ya no podía, porque todos los sistemas de evaluación de las publicaciones, sus libros, todos eran Larisa Lomnitz. Si se cambia Adler no le conoce. Bueno, otra anécdota, que mi trabajo como metodólogo de investigación afortunadamente está lleno de anécdotas, mías o de amigos o incluso platicadas. Bueno, Larisa Lomnitz hizo una investigación que se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? A lo mejor no conocen el libro, está publicado por Siglo XXI. Ese se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? ¿Cómo le hizo? Fue a una pequeña comunidad urbana y estuvo conviviendo con ellos. Es otra característica importante, es la investigación participativa. O sea, estuvo con ellos para que no le dijeran tantas mentiras, porque hay el riesgo de que alguien le pueda mentir al investigador. Vengo a hacer este cuestionario para tal cosa y vengo de la universidad fulana y no le va a pasar a usted nada. No le hace, le da miedo y miente. Entonces ella convivió un tiempo con ellos para evitar un poquito la mentira. ¿Y qué hizo? Siguió básicamente una familia, una sola familia, y veía qué pasaba cuando el niño de 3 años se enfermaba. No tenían dinero para mandarlo al hospital, pero rápidamente se ordenaron una colecta, principalmente el compadre, el padrino, ayudaba, conseguía a otros que le ayudaban y conseguían el dinero y lo mandaban al hospital. Entonces, la conclusión fundamental de ese libro de cómo sobreviven los marginados es mediante su unión social, apoyo social. Se apoyan unos a otros, ahí está la clave. Pero son los marginados. Pero el cuento se los platico y es un libro de ellos porque estudió una sola familia. Claro, los compadres de la familia estudiaron, eso nada más era el compadre, ya. En cambio, la familia que estudió sí profundamente quién era, edades, etc. Entonces, ese fue un estudio de caso. Yo alguna vez platicaba con ella y le decía, oye, pero ¿cómo puedes generalizar si nada más tienes una muestra de tamaño medio? Nosotros los estadísticos tenemos que tener una muestra de 2, 3 o más para poder decir que la muestra se parece a la población. Y la respuesta de ella fue contundente.
hacemos la generalización basada en teoría. Lo que sabemos de otros sitios, lo que sabemos de lo que tuvo ese caso, y con base en eso decimos sí puede representar tales y tales otras situaciones. Que eso cuesta trabajo y hay que echarse un buen rollo, sí, hay que hacerlo. Por cierto, esa es otra diferencia que vamos a ver. Experiencia y entrenamiento del investigador, habilidad técnica y computación estadística. Del otro lado está la habilidad literaria y computación, pero para análisis de textos. Pero me detengo en la habilidad literaria. Les decía que, me regreso, que en el estudio de caso, para poder hacer, bueno, primero la pregunta sería, oye, ¿y tú puedes decir que así es como sobreviven los marginados de las zonas urbanas, por lo menos de la Ciudad de México, quizá de otros urbes grandes del país? ¿Sí? ¿Lo puedes decir? Sí. Oye, pero nada más tenías en tu estudio a Juan Pérez. Y era el que estudió a fondo su escolaridad, todos los siglos. Nada más, ¿cómo puedes decir que es aplicable a todos los demás? La respuesta es con la teoría. Las condiciones sociales, el ambiente que se desarrolla, lo encuentro en otros sitios y por lo tanto yo puedo suponer, quizá no con absoluta certeza, pero no hay ninguna investigación que tenga la certeza. Entonces yo puedo suponer que lo que yo encontré en esa familia es aplicable a otras familias. ¿Con la teoría? Con la teoría. O sea, se apoya en la teoría. ¿Qué tiene esa familia y qué tienen otras familias a las cuales quiero aplicar el resultado de esa familia? Si tienen cosas parecidas de acuerdo con mi teoría, se lo puedo aplicar. Si no, no. Pero vean cómo aparece la teoría. Pero para aplicar esa teoría hay que tener habilidad literaria. O sea, tuvo que convencer a los lectores del libro que lo que ella hizo servía para otras familias. Su libro no es cómo sobrevive el marginado Juan Pérez, ¿no? Su libro es cómo sobreviven los marginados. Tiene los marginados. Bueno, les platico de muchas cosas, intercambios de ideas que he tenido con ella. Es una persona fabulosa. Ella es nació en Venezuela, pero se crió en Chile y estudió el doctorado en sociología de la Universidad Iberoamericana. Y otra anécdota, la querían correr de Lima porque no era matemática. No usaba ecuaciones, por lo tanto no debía estar ahí. Bueno, en ese entonces yo mismo la fui a defender y la defendí de tal manera que se quedó. Pero bueno, entonces lo dejamos ahí para mañana.